Continuamos con Semana de la Misión Permanente desde Cali. Bueno, queridos cristovidentes, regresamos aquí a su magazine Entre Amigos, aprendiendo mucho. Y es un tema que tenemos que seguir trabajando para que realmente entre a nuestros corazones y podamos trabajar a partir de ello, que entendamos realmente para qué estamos aquí, para qué el Señor nos tiene aquí. Entendiendo eso, entendiendo que debemos aprender a ser misericordiosos, entendiendo que somos frágiles, que sí, vamos a pecar, vamos a cometer errores, pero que reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestro error, queremos avanzar a los brazos de nuestro Padre. Eso es lo importante, reconocer para poder reconciliarnos. Pero bueno, Padre, nos estábamos quedando en el tema de los evangelios que muy claramente nos muestran esta misericordia del Señor, ¿no es cierto? Y hablaba usted de la mujer adúltera, que es un ejemplo clarísimo. Claro que sí, Marjorie. Es uno de los evangelios más hermosos donde Jesús muestra su amor misericordioso hacia el pecador, hacia el pobre, hacia el abandonado, hacia el excluido, hacia aquel que es juzgado y señalado. Porque nosotros somos expertos en eso, en juzgar y en señalar. Sí. Carajo, este país y nosotros mismos cuánto necesitamos del amor y de la misericordia de Dios para volver a reconciliarnos, para volver a sentir ese perdón y ese amor de Dios. Padre, estamos tan ciegos, pregunto, estamos tan mal que no nos damos cuenta que cuando nos alejamos del Señor, ¿nos estamos destruyendo nosotros? Sí, la verdad que sí. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestra vida se destruye. Y yo creo que ustedes cristovidentes lo han podido experimentar. Como cada vez que nos alejamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de sentirnos cerca de Dios, sí. Nuestra vida, a veces uno escucha expresiones como esta, sí. ¿No? Es que Dios me abandonó. Es que ya la vida no es como antes, es que por donde quiera que meto la cabeza, por ahí me va mal. Sí. Y es porque a veces falta más acercarse a Dios y sobre todo a su perdón y a su misericordia, porque es infinita y nosotros nos quedamos en eso. Sí, Padre, hay una cosa importante también aquí en todo este proceso y es el regalo maravilloso que nos da el Señor. Es decir, que a pesar de todos los pecados que podamos cometer, de todos los errores que podamos cometer, de todo el daño que le podemos estar haciendo a nuestro hermano, en la familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro papá o al compañero de trabajo, con nuestros comportamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, que a pesar de eso, el Padre nos ama infinitamente, ¿no? Sí. Tú decías ahora de que el pecado nos destruye, sí. Que el pecado no solo nos daña a nosotros como individuos, sino como comunidad, y nos aleja de Dios y nos aleja de nuestra familia y nos aleja de las personas que amamos. Sí. Y nos aleja de Dios mismo el pecado. Claro. Pero Dios no se aleja de nosotros y Dios nos da un regalo y ese regalo es el sacramento de la reconciliación. Lo conocemos con muchos nombres, ¿no? Confesión, penitencia, conversión, reconciliación, precisamente porque abarca muchísimas cosas. Es un sacramento maravilloso que el Padre nos regala a través de los ministros consagrados para volver a sentirnos amados, para volver a sentirnos reconciliados y perdonados. Precisamente el perdón, regalo de la misericordia. El perdón, regalo de la misericordia, exactamente, Padre. Padre, hay una situación aquí y es que no somos tan conscientes de pronto de ese sacramento de la reconciliación. Y se nos vuelve como un acto más.
Y No, entonces yo voy, sí. hago tal cosa y, no, padre, vengo a confesarme y chao, y sigo en las mismas o no le doy la Caso importancia curioso, que, hay que tiene. personas, Marjorie, Sí. en lo poco que llevo el ministerio, pero ya me ha tocado, ¿no? Ujú. Gente que ve que están haciendo cola para confesarse Sí. y no, y hace cola para confesarse. Y uno llega y le pregunta en el sacramento, ¿hace cuánto te confesaste? No, la semana pasada o ayer. Bueno, ¿y por qué estás aquí? No, porque vi que estaban haciendo cola. O sea, la gente no sabe que hay que hacer un itinerario. Que hay O que sea, hacer unos claro, pasos. eso es, Ok. no, o sea, como que sentí que debía confesarme o vi que están confesando como si fuera una moda o como cuando alguien está comiendo una empanada, Ajá. algo muy, muy rico Sí. que nosotros como que nos provoca, se nos hace agua a la boca y de una, no pensamos nada, sino que venga, deme. Sí. Así mismo se nos convierte en algo de rutina, no en algo que nace del corazón después de hacer un itinerario. Porque es importantísimo para llegar precisamente a este sacramento de la reconciliación, es que nosotros somos conscientes de que fallamos, ¿verdad? Que cometimos un error y que porque cometimos ese error de corazón queremos sanar. Y no simplemente como el requisito, porque es que me pidieron que me confesara para poder llegar al sacramento, qué sé yo, de la primera comunión, Sí, de la confirmación. O porque Ujú. no, es que voy a ir a un retiro a servir o a acompañar, entonces requisito confesarse. Sí, pero ¿te preparaste? Ujú. ¿Hiciste ese examen de conciencia? ¿Hiciste esos pasos para poder acercarte a la penitencia? Y entonces la gente no sabe la riqueza del sacramento y la pierde, porque se vuelve como un hábito, como algo normal, como algo que cualquier puede hacer en cualquier momento y no. Sin conciencia. Sí, la confesión hay que prepararla, queridos cristovidentes. La confesión hay que pensarla, hay que reestructurarla y sobre todo hay que sentirla. Porque si no es así, estamos acercándonos como cuando te acercas a la panadería a pedir un pan porque te dio ganas de comer pan y ya. No, la confesión es preparar ese itinerario de conversión. Y no sé, se me viene a la cabeza el texto del hijo pródigo. Que ese podría ser un gran ejemplo de todo el proceso que se debe llegar para pedir perdón y llegar a la reconciliación. Claro que sí, porque mira, el hijo pródigo se va Sí, y gasta todo todo. Sí. lo que tiene. Y estando por allá en la miseria, miserable, ahorita hablamos Sí. de los miserables, estando en la miseria se da cuenta de que lo había perdido todo. Y así es como decide acercarse al Padre misericordioso. Pero él ahí mismo que siente esa necesidad no se va, Ajá. él se queda allí. Y entonces busca algo de comer y le dan las algarrobas Sí. de los cerdos. Y después no sigue pensando y entonces ya se sienta, bueno, voy entonces a hacer mi examen de conciencia. Yo he hecho mal, maté al Padre, le pedí mi herencia. Ajá. Y después dice, no, ellos están mejor. Los que están allá con mi padre, aunque no son sus hijos, sino sus siervos, están mejor. Y entonces yo debo de volver y regresar. Y entonces ahí ya hace camino. Ahí está haciendo una reflexión sobre todo el camino de pecado en el que Exactamente, estaba. necesaria para el sacramento de la confesión. Perfecto. Porque es que nosotros nos acercamos al sacramento sin hacer ese camino, ese itinerario, sin decir, vea, yo tengo que repensar mi vida. Repensar. Y repensarla ¿cómo? Con los mandamientos, repensarla con las bienaventuranzas, repensarla con las obras de misericordia. Porque le digo otra cosa, ¿no? Hay gente que Señor. dice, es que es muy curiosa la gente. No, pues yo no robo, yo no mato, yo no soy malo. Yo no le hago daño a nadie. Sí, ¿de qué me Ajá. voy a confesar? Y yo, mamita, eso ya es soberbia. O papito, repiense su vida. Precisamente porque, Padre, y perdón lo interrumpo, precisamente porque no somos perfectos, Dios nos dio la capacidad para llegar a ser santos, pero estamos en un proceso, no somos perfectos y vamos a cometer errores. Así no cometamos esos pecados gravísimos, que es por lo que dice, no, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie. Sí, es importante entonces hacer examen de conciencia. Ujú. Pero el examen de conciencia no solo se hace a partir de los 10 mandamientos. Sino
el examen de conciencia también se puede hacer a partir de las bienaventuranzas. Ah, perfecto. O sea, sumemos 10 mandamientos más 6 bienaventuranzas, 16. Y si ya con esas no te hace falta, tienes 14 obras de misericordia. Entonces estamos hablando de 30 ítems para revisar tu vida. Y tenemos aún más, los pecados capitales. Ok. Y podemos seguir, porque es que la gente dice, no, yo ya los mandamientos ya como que ya, bueno, sí, y el resto de vida cristiana. ¿Qué? Porque, por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte nos dice, bueno, pero si amas al que te ama, ¿qué chiste tiene? ¿Qué chiste tienes? Sí. ¿Amas al que no te cae bien? ¿Amas al que te disgusta, el que te saca la piedra, el que te saca la chispa? Ahí está, Ahí es ¿no? donde hay que Entonces, pensar. entonces, el examen de conciencia hay que hacerlo y tenemos una gama. Mandamientos, bienaventuranzas, obras de misericordia, pecados capitales, en fin. O sea, no podemos decir, si se nos agotan esos, tenemos el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, que es toda la vida cristiana. Aquel que me cumpla esos capítulos 5, 6 y 7, yo digo, este es santo. Sí. Pero ahí tenemos, y tengo material de dónde hacer examen de conciencia. Y la gente no lo sabe y se acerca al sacramento sin hacer un buen examen de conciencia. Bueno, cristovidentes, pues ya lo ven. Para poder llegar a esa reconciliación otra vez con el Padre, para poder acercarnos al sacerdote y decirle, mire, quiero entregar aquí, quiero confesar todo porque es que me está pesando la vida, me está pesando la espalda. Tiene que hacerse unos pasos precisamente para que esa confesión realmente sea honesta, para que realmente logremos encontrar nuevamente el camino para acercarnos al Padre. Entonces, cristovidentes, qué importante, qué bonito aprender todo esto. Saber que sí, somos débiles, pero que podemos llegar al otro lado. Entonces, que no nos dé miedo Sí. de hablar como lo estamos haciendo, o de decir soy débil y cometo pecados y la embarré con esta u otra situación, que no nos dé miedo, porque es que esa es otra situación, Eso. ¿no? Nos da miedo y entonces prefiero no acercarme allá. Nos vamos alejando, ¿no? Entonces, no, me da miedo de acercarme al Padre, es que el Padre me va a juzgar, me va a condenar. No, el sacramento de la reconciliación es un sacramento para amar y para sentirse amado. Y si yo he hecho mi examen de conciencia y después he hecho ese propósito de enmienda, de no volver a hacer, de no volver a pecar, pues me queda es acercarme para que el sacerdote me ame a Claro. través del sacramento de la reconciliación, para que el Padre derrame su misericordia. Ajá. Pero si yo no hago el examen de conciencia, si no hago ese propósito de enmienda, si no hago ese deseo, esa contrición de corazón para no volver a pecar, obviamente me va a dar miedo acercarme al sacramento y me Claro. voy a sentir juzgado y atacado. Claro. Y eso es lo que no queremos. Sí. Queremos que cada uno de nosotros, de los cristovidentes, se sientan amados, reconciliados y perdonados a través del sacramento de la reconciliación. Se nos ha ido diciendo a lo largo de este año jubilar de la misericordia y se nos insiste y es importante seguirlo insistiendo. Hay muchos cristovidentes que en este momento se empiezan a sumar en la transmisión de este canal evangelizador y misionero. Entonces es importante recalcar eso, el Padre es misericordioso y se seguirá insistiendo, no porque el 20 termine pues la celebración especial del año jubilar de misericordia, no termina ahí. Es que esto tiene que seguir para toda la Sí. vida, tiene que ser un aprendizaje para toda la vida. Claro que sí, Marjorie. El año jubilar se acaba, pero la misericordia queda. Y tenemos que aprender a acercarnos a la misericordia. Y yo creo que eso sería una de las enseñanzas de este año, aprender a acercarnos a la misericordia de Dios. Y una de las maneras de aprender es hacer una buena confesión. Primero tengo que yo examinarme bien, hacer el itinerario, el camino, el proceso, sentir contrición de corazón, tener ese propósito de enmienda y ahí sí me acerco a la confesión de boca. Y mientras yo no haga ese itinerario, Sí, ¿cierto? Aprender a acercarme a la misericordia, aprender a acercarme al pobre, aprender a acercarme al humilde, aprender a acercarme al que está enfermo, al que está desnudo, al que está encarcelado, al que tiene hambre, aprender a acercarme a la misericordia de Dios. exactamente.
Sí, Padre. Bueno, cristovidentes, pues vamos nuevamente a un pequeño corte y regresamos para seguir reflexionando sobre este regalo maravilloso que nos ha dado el Señor, el perdón. El perdón, un regalo de la misericordia divina. Ya regresamos. Ya. Bueno, queridos cristovidentes, estamos hablando que para hacer una buena confesión, para llegar al perdón, para obtener ese perdón tan deseado y reencontrarnos con el Padre, pues también tenemos que seguir unos pasos, ¿verdad, Padre? Ya se hizo una confesión de corazón, porque realmente hay un arrepentimiento, Padre. Entonces se hace la confesión, pero después de esa confesión, ¿qué viene? Lo más importante, Marjorie, la penitencia que comúnmente llamamos, o también podríamos decir la satisfacción de obra, porque he hecho mi examen de conciencia, me he arrepentido, he sentido el dolor de mi pecado, lo he confesado, pero tengo que reparar, tengo que hacer esa penitencia, pero nos quedamos en el tiempo antiguo, ¿no? Entonces, donde las penitencias eran 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, un credo, un rosario. Listo, yo lo cumplo, Padre, voy, lo hago y quedé ya. Eso, y entonces ¿Sí? quedamos como que el que reza y peca empata. Empata, exactamente. No, así no es. La satisfacción de obra es aprender a reparar el daño que he hecho. Es importante nosotros aprender a tener ese gesto significativo de amor, de misericordia, de perdón, que implica un cambio de vida. Porque si la confesión no me lleva a ese cambio de vida y me implica también a reparar lo social, ¿no? A meterme allí en ese ambiente, no salir de mi propio yo al yo del otro y poder restablecer la sociedad. Porque a veces se piensa, Marjorie, en que los pecados son individuales. Sí, de que hay pecados que solo me afectan a mí. Y no, todo pecado es individual y social. Padre, y en ese sentido, esos actos que se cometen donde se supone que nadie me ve, donde se supone que yo los hago, pero como nadie me está viendo, entonces pues eso no le va a afectar a nadie. Eso es gravísimo, esa postura, Marjorie. ¿Por qué, Porque es que no podemos pensar en que los pecados ocultos solo me afectan a mí. No, el pecado oculto, entre comillas, me afectan a mí y afectan a la sociedad, a la comunidad. Hablemos de un ejemplo, la infidelidad. Por ejemplo, está el hombre o la mujer que le es infiel a su esposo o a su esposa y entonces lo hace oculto. Nadie se da cuenta. Y resulta que, en verdad, nadie, ni la esposa se da cuenta. Pero entonces eso comienza a dañar la relación de la familia, a dañar la relación de la casa. Entonces la esposa le dice, mi amor, ¿por qué estás tan distraído? Mi amor, ¿porque ya no eres cariñoso? Mi amor, no, estoy cansado, no, estoy no sé qué. Y resulta, claro, como él ha tenido todo el tiempo para compartir con la otra persona, entonces ya no quiere compartir con su esposa. Pecado oculto que afecta, se manifiesta, sí. Socialmente. O por ejemplo, también hablemos de los pecados de la internet. Hoy, para el problema que se ven imbuidos nuestros cristovidentes en su familia, ¿no? A veces vemos los chicos que se meten a la internet y que navegan en esas redes sociales. Que se cierran de pronto en su habitación y están allí con el computador, con el móvil celular, o con la tablet o con el computador y entonces dicen, no, aquí nadie me ve. Pero resulta que van adquiriendo actitudes que se van reflejando en el trato hacia la mamá, hacia los hermanos, hacia el papá, en el mismo colegio. Y entonces a veces uno se pregunta, ¿pero qué le pasa a este muchacho que era distinto? Sí. Hay un pecado individual que está afectando la comunidad, que está afectando la sociedad. Entonces, por eso es tan importante la satisfacción de obra, así el pecado sea individual. Yo tengo que reparar el daño que he hecho, no solo a mí mismo, sino a la comunidad, a la sociedad. Es importantísimo, Padre, importantísimo eso, porque es que en ese relativismo que hablábamos anteriormente, pues cae todo esto, ¿no?
Pues yo estoy aquí, no le estoy haciendo daño a nadie, pero realmente sí se está haciendo un daño. Sí, 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 Se está porque es creando que división. es muy importante lo que usted dice porque eso lo manejan los nuevos grupos de Sí. jóvenes, la nueva era y no solo esos nuevos tribus urbanas. Ujú. Entonces que solo piensan, no, pero es que yo estoy fumando marihuana, pero yo no estoy haciendo daño a nadie. Un momentico, te estás haciendo daño a ti, haces sufrir a tu familia primero. Claro. Segundo, el humo que botas a todos nos afecta. Todo afecta, Y claro. tercero, después vas a quedar con daños psicológicos y sociales que van a afectar a toda la comunidad. Entonces, por favor, pecado individual afecta a la Afecta. sociedad. Por eso hay que satisfacer de obra, hay que reparar. Y la Reparar. penitencia no se puede quedar en rezar un Padre Nuestro y una Ave María. La penitencia nos debe mover a la conversión, al cambio. Ok, esa penitencia para llegar realmente a la reconciliación nos tiene que mover también como a esas obras de misericordia, a la caridad, nos tiene que mover hacia eso. Claro que sí, Marjorie. A nosotros nos debe mover la conversión a amar a Dios, pero sobre todo a amar al prójimo, porque como dice San Juan, Sí, ¿de qué nos sirve decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos a nuestro hermano a quien sí aquí vemos? sí vemos. O sea, la misericordia se debe hacer carne, porque Cristo se hizo carne, habitó entre nosotros y Él hizo palpable la misericordia. Entonces nosotros como verdaderos discípulos del Señor debemos hacer esa misericordia carne, hacer la vida. En nuestro cotidiano vivir allí en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu estudio, donde quiera que estés, debes hacer vida la misericordia. Ok, Padre. Bueno, se hizo una penitencia realmente a conciencia. Realmente lo hice de corazón porque soy consciente del pecado que cometí, porque hice una reflexión, hice un examen de conciencia, ¿sí? Entonces logré la confesión y logré hacer esta penitencia. ¿Qué sigue después de la penitencia? Pues Marjorie, si Dios me ha amado, Ujú. si Dios me ha perdonado, pues yo tengo que repetir eso mismo, amar y perdonar a mis hermanos, amar y perdonar al que me rodea, amar y perdonar a aquel que no me cae bien, a aquel que me talla, a mi vecino que me molesta, al compañero de trabajo que me saca la rabia, la chispita, a él lo tengo que perdonar. Sí. Si Dios me ama y me perdona, pues la reconciliación y el perdón se debe volver en un mandato. Claro. Dios me amó a mí, entonces yo amo a los demás. Sí. Y entonces yo debo de sentir eso como hiperactivo, como un categórico, que Dios me invita a amar y a perdonar a los demás. Qué bonito eso, cuando hablábamos al comienzo de que el Padre se abaja, Jesús se abaja. Cuando hemos hecho todo este proceso, somos conscientes y nos abajamos realmente, y ahí es donde empezamos a escuchar al hermano que está sufriendo o al hermano que está necesitado. Por eso es tan importante sentirnos amados y perdonados. Ujú. Porque hasta que yo no toco fondo, hasta que yo no me abajo, no soy capaz de entender la miseria del otro. Porque a veces decimos, no, y este que es pecador que me viene a hablar a mí, Sí, o este que salió de esto, de aquí o de allá, yo que conozco su pasado, que no se la venga a dar de digno o de digna. No, precisamente él, que fue ya pecador, vivió. Ujú. tú que eres un pecador y que te has dejado tocar por el amor y la misericordia de Dios, puedes decir, amo a mi prójimo, amo a mis hermanos, porque somos capaces de dar ese amor que hemos recibido de Dios. Si nosotros no tocamos fondos y no nos dejamos amar por Dios, nunca más podemos amar a los demás. Ay, Padre, qué hermoso. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y qué bonito lograr entenderlo de esa manera. Es que aquí se hace mucho más claro todo ese proceso. Se hace mucho más claro el saber de dónde venimos, para qué estamos aquí y para dónde vamos. Padre, yo quisiera, y perdóneme, recogiendo todo esto que significa el perdón,
recogiendo todo esto que significa la reconciliación para llegar nuevamente a la presencia del Señor, que usted como mensaje final, porque desafortunadamente el tiempo se agota y queda cortísimo y queda mucho tema, queda mucha tela para cortar. Exactamente, que usted regale un mensaje final allí, a esos cristovidentes que nos están viendo en este momento, que quieren decir, sí, quiero hacer conciencia y quiero reflexionar de mi vida de aquí en adelante. ¿Qué hacer? ¿Qué les dice usted en este momento, padre? Claro que sí, Marjorie. Yo pienso que el mensaje que nos queda de la misericordia durante este año jubilar es, primero, que la misericordia no es una opción, sino un mandato. La misericordia es un mandato. Y aquel que no se siente amado y perdonado por Dios, no puede amar y perdonar al hermano. Por eso a ti, querido cristovidente, yo te hablo hoy y te invito a que te dejes amar por Dios, a que te dejes perdonar por el Señor, a que te dejes consentir, mimar por Jesús, que se abajó, que sabe de qué estamos hechos, que nos conoce y por eso nos perdona. Y después de que tú te sientas amado, perdonado por Dios, también te invito a que ames, perdones a los demás, a que la misericordia se vuelva ese mandato para anunciar el reino de Dios, porque no hay manera más maravillosa de anunciar el reino de Dios que la de sentirnos amados, perdonados y reconciliados, llevando ese mismo amor que nos da Jesús a los demás. Pues bueno, mil gracias, Padre Brian, por este conversatorio tan hermoso. Muchas gracias, cristovidentes, por compartir aquí con nosotros, porque todos estamos aprendiendo. Gracias, cristovidentes. Quédense aquí, en este canal evangelizador, para que realmente logremos cada día ver el mundo con los ojos de Jesús. Dios los bendiga. Semana de la Misión Permanente desde Cali.